Hola, en esta segunda parte de revisiones sistemáticas vamos a ver cómo evaluar una revisión sistemática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Como les decíamos anteriormente, lo primero que tenemos que evaluar es la credibilidad en los métodos de la revisión sistemática, lo que vamos a llamar validez interna, y después vamos a evaluar cuál es la confianza que tenemos en las estimaciones de efecto o los resultados que muestra la revisión sistemática, que es la validez externa. Entonces, para hablar de la credibilidad, lo que tenemos que ver primero si la revisión sistemática se enfoca explícitamente en una pregunta clínica relevante, si la búsqueda de los estudios fue exhaustiva, o sea, fue completa, bien descrita y se incluyeron todos los términos y conceptos que eran necesarios. Después, si la selección y evaluación de los estudios individuales fue reproducible, o sea, si los autores nos explican claramente qué criterios utilizaron para seleccionar y evaluar los estudios. El cuarto punto es si se presentan los resultados listos para ser aplicados en la práctica clínica y si se considera la confianza en las estimaciones del efecto, lo que vamos a ver más adelante, pero es la precisión y la heterogeneidad de los resultados de los estudios individuales. Primero, para ver si la revisión sistemática se enfoca explícitamente en una pregunta clínica relevante, esta pregunta tiene que estar definida por el acrónimo PICO que ya habíamos conocido, que se refiere a pacientes o sea, qué pacientes estamos estudiando, qué intervención se va a hacer, con qué se está controlando la intervención y cuáles son los resultados o outcome. Y es súper importante que no solo tengamos outcome de efectividad, o sea, ver si la intervención funciona, sino que también debemos tener outcome de seguridad para ver si hay efectos adversos asociados. Todos los efectos relevantes de la intervención deberán estar descritos en una revisión sistemática cuando esta está bien enfocada. Acordarnos que la pregunta estrecha es mejor que la pregunta amplia porque nos va a dar resultados que son más relevantes a lo que nosotros estamos buscando, y además la revisión sistemática siempre debe presentar cuáles son los criterios de elegibilidad de los estudios, o sea, cuáles fueron los criterios que llevaron a que nosotros consideráramos que el estudio iba a ser incluido o no en la revisión final o en la parte del metaanálisis. Y esto tenemos que buscarlo en los métodos. Después tenemos que ver si la búsqueda fue exhaustiva, porque si la muestra de estudios no es completa o no es representativa, tenemos un alto riesgo de sesgo, más alto riesgo de sesgo de los que ya tenemos en las revisiones sistemáticas. Pero esto aumenta si la búsqueda no es completa o exhaustiva. ¿Cuáles bases de datos se ocupan? Medline, Embase, Central son como los más comunes y son los mínimos que debe tener una revisión sistemática. Y también podemos tener referencias adicionales como registros de ensayos clínicos, bibliografía de los estudios ingresados, contactarnos con expertos que hayan estudiado el mismo tema. También podemos buscar bases de datos del FDA o de la industria farmacéutica. Esas son referencias adicionales que también podemos usar. Tenemos que ver si la selección y evaluación de los resultados fue reproducible, y para ser reproducible los revisores deben tener bien explicados cuáles fueron los criterios que decidieron la inclusión de los estudios, cómo se evaluó el sesgo de los estudios individuales y cómo se extrajeron los datos que se iban a utilizar. Para que esto sea reproducible tiene que estar bien protocolizado, bien descrito en la metodología, y por lo menos para esto se necesitan dos revisores que sean independientes, o sea que no estén al tanto uno de lo que está haciendo el otro, y que tengan un método para resolver las discrepancias que se pudieran haber ocurrido. Nos preguntamos si la revisión sistemática presenta resultados listos para ser aplicados en la práctica clínica, y acá lo que vamos a ver cuando vemos el metaanálisis es que este entrega estimaciones del tamaño del efecto o cuál es la magnitud de la diferencia entre los dos grupos, y la manera clásica de presentar los resultados es un forest plot, que es el ejemplo que ustedes ven acá y que en cada presentación de congreso o de algún tema, reunión clínica, ustedes lo van a ver, el metaanálisis, y aquí están los resultados. Pero ¿qué tenemos que fijarnos para
interpretar esta tabla y este gráfico que estamos viendo acá. La primera columna es el listado de estudios individuales. Aquí están todos los estudios que se incluyeron en el metaanálisis uno por uno. E idealmente estos están clasificados por la probabilidad de sesgo. Si tienen bajo riesgo de sesgo o si tienen alto riesgo de sesgo. Y esto está basado en los criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron y en el análisis de calidad que les había mencionado anteriormente. La segunda y tercera columna lo que incluye es el número de eventos y el total de pacientes en el grupo en el que se hizo la intervención. Primero los eventos y después el total de pacientes, y esto solo en el grupo de la intervención. Tercera y cuarta columna, también el número de eventos y el número total de pacientes, pero ahora en el grupo control. Y la quinta columna nos muestra cuál es el riesgo relativo de la intervención comparada con el control, y además el intervalo de confianza para cada estudio en forma individual. Esta es la parte de la tabla del metaanálisis que se muestra. Y ahora vamos a ver el gráfico, y la primera línea que vemos es la línea de no efecto. La línea de no efecto es la línea que, si el estudio está incluido en esa línea, es lo que se considera que no tiene diferencias que sean estadísticamente significativas. Esta línea es súper relevante porque cuando tenemos el efecto hacia la izquierda, vamos a decir que se favorece la intervención, y si la estimación puntual está hacia la derecha, vamos a decir que se favorece el control en desmedro de la intervención. Cada cuadrado que sale en cada uno de los estudios individuales es lo que se llama una estimación puntual individual. Es el riesgo relativo o relación de riesgo u odds ratio o el valor que nos estén dando, pero de cada estudio en particular. Si ustedes se fijan, actualmente los cuadrados son de distinto tamaño. Antes todos los cuadrados tenían el mismo tamaño, pero en este momento se están ocupando cuadros de distinto tamaño. El cuadrado es proporcional a la precisión del estudio. Mientras más grande el cuadrado, más preciso el estudio. Y la precisión de los outcomes, cuando son binarios, o sea, cuando la respuesta es sí o no, o enfermedad sano, la precisión depende de dos cosas. Depende del número de eventos y del tamaño de la muestra. Mientras más grande el número de eventos y mientras más grande el tamaño de la muestra, la precisión de los resultados va a ser mayor. Cuando tenemos un outcome continuo, como si estuviéramos midiendo, por ejemplo, un examen bioquímico o temperatura o tiempo, la precisión no depende del número de eventos, porque aquí no hay eventos, sino que depende del tamaño de la muestra y también de la desviación estándar del promedio de los resultados. Entonces, es importante saber que primero que el cuadrado es proporcional a la precisión y cuáles son las variables que influyen en la precisión tanto de los outcomes continuos como de los outcomes binarios. Después del cuadrado ustedes pueden ver una línea que está horizontal a cada uno de los estudios, y esa línea lo que muestra es el intervalo de confianza, o sea, es toda la extensión donde probablemente está el verdadero efecto de la intervención que se estudió en el estudio individual. Mientras más preciso es el estudio, los intervalos de confianza son más estrechos. Entonces uno acá claramente ve que los cuadrados más grandes, que ya sabemos que son los más precisos, tienen los intervalos de confianza más estrechos, a diferencia de los cuadrados más chicos, que tienen los intervalos de confianza que son mucho más amplios. Por lo tanto, los resultados de esos estudios individuales son menos precisos. Y después de ver cada estudio individual, nosotros vemos el promedio ponderado de los resultados de los estudios individuales, o lo que es el metaanálisis propiamente tal. Es la estimación puntual del efecto de todos los trabajos agrupados. Entonces, con los mismos criterios, acá hay un rombo, y la línea horizontal del rombo refleja cuál es la
variabilidad de los resultados o la precisión de los resultados. Y ustedes se pueden fijar que en este caso el primer rombo es el que muestra los estudios que tienen bajo riesgo de sesgo y estos resultados son mucho más precisos, a diferencia del segundo rombo que muestra la estimación puntual con el intervalo de confianza de los trabajos que tienen más riesgo de sesgo. Y esos resultados son mucho menos precisos o más imprecisos. Y el tercer rombo, en este ejemplo, lo que está mostrando es cuando combinamos todos los trabajos, tanto los de alto riesgo de sesgo como los de bajo riesgo de sesgo. Si ustedes se fijan, la línea de no efecto está tocando en el rombo 2 y en el rombo 3, pero no en el rombo 1, lo que para este outcome en particular favorecería el uso de beta bloqueadores en cirugía no cardíaca. Otra cosa que es importante de ver es cuál es la heterogeneidad de los resultados ponderados. Y la heterogeneidad se refiere a cuál es la variabilidad de los resultados. Eso se puede medir visualmente, pero también tenemos un marcador estadístico que es el I cuadrado, que en el caso de los estudios de bajo riesgo de sesgo es de 0 y en el de alto riesgo de sesgo es de 57. En general, mientras más baja la heterogeneidad, es mejor, porque los resultados son más confiables, y uno considera un I cuadrado entre 40 y 50 para hacer la diferencia para decir si los resultados son homogéneos o si son heterogéneos. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si la revisión sistemática considera la confianza en las estimaciones del efecto. Y aquí tenemos que ir a ver la evaluación de riesgo de sesgo de los estudios individuales, intentar explicar la heterogeneidad de los resultados y finalmente hacer un análisis de calidad. En función de esto, nosotros vamos a poder evaluar la calidad de la evidencia de las revisiones que uno puede extraer de las revisiones sistemáticas, aunque esto igual sirve para extraer los estudios individuales. Y el modo en que ahora se evalúa la calidad de la evidencia es alta, moderada, baja y muy baja. Cuando nosotros tenemos una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, la calidad de la evidencia parte en alta o moderada. Si tenemos revisiones sistemáticas de estudios observacionales, la calidad de la evidencia parte de baja o muy baja. Sin embargo, esto se puede modificar y se puede modificar a la baja. Los de alta o moderada, si el riesgo de sesgo es alto, le quitamos un punto, o muy alto, le quitamos 2 niveles, perdón. Si los resultados son inconsistentes entre los distintos trabajos, y si hay mucha inconsistencia, le quitamos 2 puntos, y si hay poca, 1 punto. Lo mismo si hay evidencia indirecta que ocurra otra, si los resultados son poco precisos, o si tenemos alta probabilidad de sesgo de publicación. Y en el caso de los estudios observacionales, que partían baja o muy baja, podría subir la categoría de calidad de la evidencia si la magnitud del efecto es muy grande o muy grande, si hay una evidencia, una gradiente que es dosis-respuesta, o si hay algunos confundentes. Y ahora tenemos que evaluar la confianza, o sea, si podemos confiar en los resultados que nos están mostrando. Tenemos que respondernos qué tan serio es el riesgo de sesgo, si los resultados son consistentes, si los resultados son precisos, si puedo aplicar directamente los resultados a mis pacientes y si tenemos preocupación por el sesgo de reporte. Para saber qué tan serio es el riesgo de sesgo, cada estudio debe tener evaluado el riesgo de sesgo en forma individual. Recordemos que la confianza es inversamente proporcional a la probabilidad de que el estudio tenga sesgo. Y acá hay una estrategia que es la que se usa normalmente para ver distintas partes de la metodología y dónde puede incluir dónde pueden haber encontrado sesgo. Y ahí se hace un juicio clínico a ver si la probabilidad es alta o baja. Esto se puede graficar, donde según cada ítem que nosotros estemos hablando, como la generalización aleatoria, ocultamiento de la ubicación, sesgo de los participantes, sesgo de los evaluadores,
Podemos decir si tienen bajo riesgo de sesgo, un riesgo que no está claro de sesgo o alto riesgo de sesgo. Y esto también se puede poner de esta manera mostrando cada estudio individual. Tenemos que contestarnos también si los resultados son consistentes y para eso tenemos que ver la heterogeneidad. La heterogeneidad puede ser visual o puede ser estadística. Y también para ver si los resultados son consistentes tenemos que ver, podemos usar análisis de subgrupo o metaregresiones si la heterogeneidad fue muy alta. Por ejemplo, acá los resultados consistentes fueron mucho más consistentes, como se pueden dar cuenta ustedes en los estudios de bajo riesgo de sesgo, cuando los comparábamos con los de alto riesgo de sesgo. Y el total era un número que era bastante aceptable, que es un I² de 29. Entonces acá vean estos resultados y piensen si los resultados son heterogéneos o son homogéneos. Y este resultado es son bastante homogéneos. Están todos, si ustedes se fijan en la línea de no efecto, están todos en la dirección, están todos a la izquierda de la línea de no efecto, aunque haya varios intervalos de confianza que están en la línea de no efecto, pero todos los efectos están a favor de la dexametación en este caso, y todos los intervalos de confianza están traslapados entre sí. O sea, si nosotros hacemos una línea, esa línea, si hacemos una línea vertical, esa línea vertical nos va a incluir a todos los intervalos de confianza. Y efectivamente acá la heterogeneidad era de 3,4, lo que es una heterogeneidad bastante baja. Este es otro ejemplo también para mostrar lo mismo, y acá ustedes pueden ver que los resultados ya no son tan consistentes. Hay algunos que están a un lado de la línea del efecto y otros que están a otro lado de la línea del efecto, que hay estudios que muestran una gran precisión y otros que son muy imprecisos, tanto en la parte de arriba, que es la asiática, o en la parte caucásica, que es la de abajo. Y acá la heterogeneidad de la parte de Asia fue más alta que la de la caucásica, que era bastante más homogéneo, pero el total fue de 39. Entonces los resultados no eran tan heterogéneos como nosotros hubiéramos querido. Esta visualmente. Acá tenemos otro ejemplo donde ustedes pueden ver que cada estudio individual, primero la mitad de los estudios favorece la intervención y la otra mitad de los estudios favorece el control. Hay algunos intervalos de confianza que no se superponen, por lo tanto nosotros podemos decir visualmente que la heterogeneidad de este estudio es alta, y esto lo confirma el análisis estadístico, que muestra que el I² es de un 81%. Este ejemplo también, lo mismo, los resultados son muy poco consistentes, los intervalos de confianza no se traslapan entre ellos, y también el I² en este caso confirma lo que estamos viendo visualmente. Este es otro estudio que muestra un poco lo mismo, estudios de distinta precisión, intervalos de confianza muy chicos. Hay algunos que van a la derecha de la línea de no efecto y otros que van a la izquierda de la línea de no efecto. Y también la heterogeneidad de este estudio no es tan alta como los anteriores, pero también uno considera que este es un estudio que no es homogéneo, o sea que tiene una heterogeneidad que es alta. Otro ejemplo de lo mismo, y el I² 70,4%. Esta es la manera de ver la precisión, la heterogeneidad de los resultados en forma visual. Ahora, ¿qué tan precisos son los resultados? Y tenemos que recordar que la precisión es inversamente proporcional al error aleatorio, y el error aleatorio va a aumentar si el tamaño de muestra es pequeño y si el número de eventos es pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los intervalos de confianza de los promedios ponderados. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza del primer rombo es bastante estrecho, a diferencia del intervalo de confianza del segundo rombo, que eran los estudios de alto riesgo de sesgo, y es un poco más pequeño que el intervalo de confianza del tercer rombo, que era la agrupación de todos los estudios. ¿Se aplican directamente los resultados a mis pacientes? ¿Puedo aplicar los resultados a mis pacientes? Y aquí hay que considerar, si los pacientes
son parecidos a la población de mi interés. Si las intervenciones son intervenciones que yo pueda hacer y si los resultados son los resultados que a mí me interesan o los outcomes, los resultados se consideran directos. Si los pacientes, intervenciones y outcomes difieren de la población de mi interés, consideramos que esta puede ser evidencia indirecta. La decisión si se aplican directamente depende de factores biológicos, sociales y alguna otra explicación que muestre que las diferencias que estamos encontrando en la magnitud del efecto pueden ser muy distintas si nosotros aplicamos una intervención similar. Cuando los outcomes son indirectos, ya sea no están, que lo vamos a ver más adelante, los outcomes indirectos disminuyen la confianza en las estimaciones. Ejemplos de evidencia indirecta cuando tenemos pacientes distintos. Estos son poco aplicables. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de pacientes diabéticos e hipertensos y nosotros queremos aplicar los resultados a pacientes con artrosis que no son diabéticos ni hipertensos, la evidencia es indirecta. Si estamos estudiando mayores de 70 años y queremos aplicarlo a menores de 40, también es evidencia indirecta y probablemente los resultados no van a ser los mismos. También podemos tener evidencia indirecta cuando la intervención es distinta. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la intervención de un antihipertensivo, no podemos extrapolar los resultados si nosotros estuviéramos ocupando otro antihipertensivo, aunque sea un antihipertensivo de la misma clase. Los resultados del hipertensivo A no necesariamente van a ser los mismos que los resultados del antihipertensivo B, sobre todo cuando estamos hablando outcomes de seguridad. Puede que en efectividad sean los mismos, pero en seguridad puede que alguno de los dos presente más efectos adversos. Los outcomes también pueden ser indirectos. Un outcome directo es un resultado clínico. O sea, si yo tomo un medicamento para disminuir mi riesgo cardiovascular y eso hace que me den menos infartos, que es una cosa. Y es distinto a si yo tomo un medicamento para disminuir el riesgo cardiovascular y ese medicamento hace que me baje el colesterol. Porque yo no puedo establecer directamente la asociación entre la baja del colesterol y la disminución de la mortalidad. Y no puedo atribuir que la disminución del colesterol va a producir reducción de la mortalidad. Y lo otro que se hace son comparaciones indirectas cuando se mezclan un poco las dos cosas. Tenemos una intervención y lo hablamos con un resultado en términos clínicos y tenemos otra intervención y lo estamos evaluando en términos bioquímicos. Eso también es evidencia indirecta. Hay que ver si hay preocupación por el sesgo de reporte, que el sesgo de reporte es el error sistemático que se da cuando la decisión de publicar cierto material depende de la magnitud, de la dirección o de la significación estadística de los resultados. Cuando el estudio completo no se reporta, se llama sesgo de publicación. Cuando hay algunos resultados que no se reportan, se llama sesgo de reporte. Y este es el sesgo lejos, el sesgo más complejo de enfrentar en las revisiones sistemáticas, porque nosotros cuando vemos las revisiones sistemáticas y hacemos las búsquedas, solo vemos cuáles son los artículos que fueron publicados. Pero la cantidad de artículos que no han sido publicados puede ser muchísimo mayor y los resultados de esos estudios pueden ser muy relevantes cuando nosotros queremos hacer la aplicación clínica. La magnitud y la dirección de los resultados son más relevantes que el diseño, la relevancia o la calidad del estudio, para términos de publicación. Los estudios que tienen resultados positivos aumentan 3 veces la probabilidad de tener una publicación en una revista indexada. El 50% de los análisis que se hicieron son distintos en los protocolos que los que finalmente terminaron en la publicación. Y lo importante acá es que los datos no publicados pueden alterar estimaciones del efecto. Una manera de evaluar el sesgo de publicación es mediante un gráfico de embudo, que es un embudo invertido en este caso, donde lo que tenemos en el eje de las X es la magnitud del efecto. Tenemos la línea de no efecto, que está en el 1, y todo el rango de la magnitud del efecto en el resto del eje de las X. Y tenemos el error estándar, por otro lado, en el eje de las Y, que lo que nos está mostrando es básicamente cuál es el tamaño del estudio.
mientras más bajo es el error estándar, uno asume que el trabajo tiene un mayor número de pacientes. Acordémonos de la línea de no efecto, que está ahí donde está el 1, y cada uno de los puntos son los estudios individuales. Y lo que nos da la línea punteada es la estimación ponderada de la magnitud del efecto, y el resto del embudo es la región donde debiera estar el 95% de los trabajos. Entonces, nosotros tenemos que pensar que los trabajos debieran distribuirse homogéneamente bajo el área, el área que cubre este embudo. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es que hay muchos estudios que favorecen la intervención, sobre todo estudios pequeños. Los estudios más grandes tienen resultados que pueden favorecer o no favorecer la intervención. Sin embargo, donde debieran estar los estudios pequeños que no favorecen la intervención, no aparece ni uno. Esto hace que la probabilidad de publicación sea más alta, digamos, o mayor. ¿Cuál es la estrategia más exitosa que se conoce hasta el momento? Es registrar los estudios clínicos y tener acceso a los resultados de los estudios individuales. Y si hay sospecha de sesgo de publicación, hay que considerar que esto disminuye la confianza en la estimación del efecto. En conclusión de revisión sistemática, las decisiones clínicas y de salud pública deben basarse en la totalidad de la mejor evidencia disponible y no en los resultados individuales, y por esto las revisiones sistemáticas en algún momento se pensaron que iban a ser muy poderosas. Cuando están bien protocolizadas, las revisiones sistemáticas ayudan a resumir los datos de estudios relevantes, y lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una revisión sistemática, primero tenemos que ver si tenemos credibilidad en los métodos o en la validez interna de la revisión, y después determinar cuál es el grado de confianza que nos da la revisión y cuál es el grado de confianza que nos dan los estimadores del efecto, que es lo que llamamos validez externa. Entonces vimos las definiciones para qué es una revisión sistemática y vimos cómo evaluarlo en términos de credibilidad y confianza. Muchas gracias.